Hola amigos de Refugio de Exata, su lugar en Internet para aprender física y matemática universitaria. Ecuaciones diferenciales ordinarias y específicamente ecuaciones de orden superior. La última vez que habíamos trabajado en esta materia, habíamos iniciado el estudio de las ecuaciones homogéneas lineales de segunda orden con coeficientes constantes. Damos secuencia a este contenido y antes de entrar en el asunto, me gustaría que ustedes puedan compartir este material con sus amigos, con sus colegas, con sus profesores, donde quiera que usted estudie. Utilice este material, utilice, comparta, comente también. De esa manera, ustedes continúan a apoyarme en este proyecto. En cuanto este proyecto sigue siendo gratuito, aprovechenlo. Aprovechenlo porque tenemos muchos materiales en la internet que son útiles, muy útiles. Otros tantos, así como este, que parece ser mejorado. Soy consciente de eso. De cualquier manera, nuestro interés es compartir conocimiento y el deseo de que podamos contribuir a este proyecto de formar profesionales. Profesionales que de alguna manera somos y deseamos contribuir a la sociedad, a mejorar la sociedad. ¿Ok? Entonces, ayúdenme en ese propósito. La explicación de este material será hecha en español, como ya lo hemos mencionado varias veces, y también el texto está en portugués. Muy bien, vamos a dar secuencia entonces. Ok, la clase de ecuaciones diferenciales que estamos interesados es dado por esta ecuación, la ecuación 1, donde esos coeficientes P, Q y R son constantes. El método de solución también ya hemos iniciado la última vez y consiste en proponer una solución de carácter o de tipo exponencial. Este parámetro R satisface una ecuación de segundo grado, lo tenemos aquí en la ecuación 4, es la llamada ecuación auxiliar o característica, y que nos proporciona dos soluciones, como mencionado aquí en la ecuación 5. Dependiendo de cuál sea el valor de este factor que tenemos dentro de la raíz, es que podemos definir tres casos especiales. El primer caso ya lo habíamos mencionado en la última clase, y es cuando este factor es positivo. Ahora vamos a ver los dos casos siguientes. En este segundo caso es cuando ese factor es igual a cero. En las aplicaciones a la física, específicamente a la mecánica en general, es llamado el caso críticamente amortiguado. Y consiste en que en esa situación estas dos raíces son exactamente iguales, iguales a menos q sobre 2p. Y por lo tanto, las dos soluciones también serían idénticas. Las soluciones son de esta forma, ¿ok? Pero el teorema nos exige de que las dos soluciones deben ser linealmente independientes. Podemos probar, y eso lo hacemos aquí en estas dos líneas, que esta solución x veces el exponencial es una solución, es una función que satisface la ecuación diferencial. Y eso lo probamos aquí. La otra cosa que tenemos que probar también es de que estas soluciones son linealmente independientes. Es un ejercicio que usted lo puede hacer en casa para verificar esta afirmación. Son linealmente independientes. Ahora, en base a los teoremas ya mencionados, afirmamos que la solución general para esa clase de ecuaciones, y en este caso específico, es que es una combinación lineal de estas soluciones. Por lo tanto, la solución general es dada aquí. ¿Ok? El tercer caso es un caso también, podríamos decir, que encuentra una mayor cantidad de aplicaciones a la física. Y es cuando ese factor es negativo. En las aplicaciones, en la literatura, es llamado el caso de subamortiguamiento. Bueno, un comentario interesante que podemos mencionar y que tiene una motivación de la mecánica. Este coeficiente P está relacionado con el carácter inercial del objeto que se mueve. Puede ser la masa, puede ser el momento de inercia también. Este coeficiente Q está relacionado con el carácter disipativo del medio en el cual ese cuerpo que se mueve se encuentra.
Y ese carácter disipativo exigiría de alguna manera de que ese medio tenga algún comportamiento viscoso. Y en tercer lugar, este R está relacionado con el carácter elástico del mismo medio. Puede ser la presencia de un resorte y en ese caso este R definiría la constante elástica del resorte. Sea como fuera, nosotros precisamos estudiar esta situación. Y para hacer la ecuación diferencial de nuestro interés más simple, yo voy a introducir otros parámetros. Por ejemplo, este parámetro alfa y este parámetro omega 0. Este parámetro alfa definido de esa manera y este parámetro omega 0 que tiene el carácter de definir la frecuencia de las oscilaciones propias. Esto es, frecuencia de oscilaciones propias sin amortiguamiento. El carácter amortiguado está aquí, está embutido aquí en este parámetro alfa. Entonces este alfa define de alguna manera ese comportamiento de amortiguamiento del medio. Entonces, en base a estos nuevos parámetros, podríamos decir que este factor que tenemos aquí en paréntesis es positivo. Siendo así, me interesa resolver este problema del valor inicial, esta ecuación diferencial de segunda orden, con estos coeficientes auxiliares definidos de esta manera, ¿sí? Y que deben resolver ese problema de valor inicial. Para x igual a 0, el valor de la posición es I0 y su velocidad inicial es V0. Bueno, para no hacer el problema y el video también más largo, tuve que resolver aquí, utilizando el programa, esta ecuación diferencial y él me da esta solución. ¿Ok? Él me da esta solución. Ahora, ¿cómo estamos analizando este caso específico? ¿Ok? Y voy a introducir una nueva frecuencia, esta frecuencia omega mayúscula, que va a estar relacionada directamente con la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas. ¿Por qué? Porque como veremos, con esta frecuencia y en el caso que estamos interesados, nos va a producir soluciones de soluciones oscilatorias que presentan un comportamiento de amortiguamiento. Siendo así, yo voy a encontrar a partir de aquí esta frecuencia de las oscilaciones propias en términos de este parámetro que me define el amortiguamiento y esta nueva frecuencia, la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas. Y lo voy a sustituir en esta solución, ¿ok? Lo voy a sustituir aquí. Con esto en mente, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a dar esta solución. Aquí está el cálculo en el programa y aquí está transcrito, ¿ok? Esa solución con esta frecuencia de amortiguamiento. Como ustedes pueden ver, tenemos una amplitud que amortigua, así que X avanza, así que X aumenta. Y también tenemos aquí la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas y tenemos aquí la presencia de una fase inicial. Esa fase inicial depende de las condiciones iniciales I0 y V0, así como también de la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas y el comportamiento de amortiguamiento del medio, o comportamiento viscoso. ¿Cómo se comporta esta solución? Para esto, yo tuve que sustituir aquí estos parámetros que tenemos de alfa, omega y omega en términos de P, Q y R. Como ustedes pueden ver aquí, lo sustituí. Y aquí tenemos una animación en la cual podemos visualizar tres aspectos diferentes que pueden ser abstraídos de esta solución que resuelve el problema del valor inicial. Esta solución es particularmente interesante porque está en términos de los coeficientes P, Q y R de la clase de ecuaciones diferenciales que estamos estudiando. Bueno, ¿qué es lo que observamos aquí? Miren, aquí en el primer panel podemos observar el comportamiento de X versus la posición del objeto que se mueve. Este X podría simular el tiempo, ¿no? Podría ser el tiempo.
Estamos pensando en un contexto de la mecánica, el que podría ser el tiempo. Entonces, este I definiría la posición instantánea en un tiempo t o en un tiempo definido por x. En este segundo panel estamos viendo el espacio de fase. En el eje horizontal tenemos la posición y en el eje vertical tenemos la velocidad instantánea. Y aquí en el tercer panel tenemos un gráfico tridimensional donde, voy a aumentar aquí un poquito el zoom, donde aquí en esta dirección tenemos el tiempo o x, en esta otra dirección tenemos la posición instantánea y en la dirección vertical tenemos la velocidad instantánea. ¿Ok? Entonces este comportamiento gráfico es para estos valores de los parámetros. ¿Qué tal si aumentamos la inercia de ese cuerpo? Puede ser la masa o el momento de inercia, vamos a ver. Vamos a aumentar la inercia, ¿qué es lo que va a suceder? Aumenta la amplitud de las oscilaciones, pero disminuye las oscilaciones. ¿Qué es lo que sucede aquí en ese segundo panel? Sucede de que a medida que aumentamos, disminuye la velocidad instantánea y aquí ese comportamiento también es visible. ¿Ok? ¿Qué sucede si aumentamos el comportamiento viscoso del medio en el cual se encuentra? El carácter disipativo de ese medio. Vamos a aumentar. Disminuye las amplitudes de las oscilaciones y también disminuye el número de las oscilaciones. Y eso también visualizado aquí en estos dos paneles. ¿Qué tal si aumentamos el carácter elástico del medio? Vamos a aumentar el carácter elástico del medio. Aumentan el número de oscilaciones, disminuye la amplitud de las oscilaciones, pero aumenta el número de las oscilaciones. ¿Y qué sucede con el efecto de las condiciones iniciales? Bueno, voy a cambiar aquí por un momento la velocidad instantánea, la velocidad inicial, perdón. Vamos a aumentar la posición inicial. Si yo aumento la posición inicial sin cambiar aquí estos valores ya definidos para P, Q y R, aumento la posición inicial. Aumenta la amplitud. Aumenta la velocidad también instantánea. ¿Qué sucede aquí con la velocidad inicial? Si yo aumento la velocidad inicial, el comportamiento de la velocidad instantánea en términos de la posición es poco perceptible. Si disminuyo, varía muy poco. Incluso aquí en ese panel. Entonces el efecto es poco. Ahora, observe una cosa. Observe de que la posición instantánea para un valor de x, él decae con una exponencial. Vamos a analizar con mayor detenimiento este gráfico aquí, este comportamiento. Esto lo mostramos aquí. Para analizar esa situación, vamos a partir por la solución que me resuelve el problema del valor inicial. ¿Okay? Voy a introducir también el llamado factor de amortiguamiento, definido por este cociente, alfa sobre 2 omega 0, en términos de Q, P y R, es dado aquí. La frecuencia de las oscilaciones amortiguadas, por lo tanto, puede ser escrito de esa manera. Ahora noten una cosa. Voy a considerar la posición instantánea para un X definido y el siguiente cuando ha pasado un periodo completo de la oscilación. Específicamente lo que tenemos aquí en este gráfico.
Aquí yo tengo un X definido, tengo el valor de I de X, y transcurrido un periodo completo, la posición instantánea es I de X más T. Voy a calcular cuánto ha disminuido esa posición instantánea al final de un periodo completo. Para eso yo preciso calcular este cociente, I de X sobre I de X más un periodo. En este caso, el cálculo me resulta ser una constante. Si yo calculo el logaritmo natural de ese cociente, a ese logaritmo natural se le llama decremento logarítmico. ¿Ok? Y es dado por esta expresión en términos incluso de esta frecuencia de las oscilaciones amortiguadas. Pero resulta de que si este G, que en este caso es el factor de amortiguamiento, si este factor G es pequeño en comparación con la unidad, este decremento logarítmico resulta ser igual a 2pi veces G o 2pi veces el factor de amortiguamiento. De esta manera estamos caracterizando cuánto ha disminuido esta posición instantánea al final de un periodo completo. Y el logaritmo natural de ese cociente me define el llamado decremento logarítmico. En otras palabras, lo que estamos viendo es lo siguiente también aquí en este gráfico. Esta envolvente es definida por toda esta expresión que tenemos aquí. ¿Ya? Es una exponencial que está siendo multiplicada por esta raíz, que depende de las condiciones iniciales de la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas, así como también de este alfa, que es el factor de amortiguamiento. Tanto por arriba como por debajo. Es una envolvente. ¿Ok? Y lo interesante de este caso es de que en el límite, este comportamiento oscilatorio se anula completamente. En el límite cuando x tiende a cero, cuando x tiende al infinito. La otra cosa que podemos mencionar también, y eso parece ser obvio, de que en algún momento dado las oscilaciones se acaban. Y la pregunta es, ¿cómo decae la energía en ese caso? Considerando la motivación física que había mencionado en relación a los parámetros P, Q y R, podemos decir que la energía cinética en este caso sería dada por esta expresión. Aquí tenemos, no se olviden, este P que define el comportamiento inercial del objeto que se mueve, esta derivada que está relacionada con la velocidad instantánea. Aquí también tenemos la energía potencial que depende en ese caso de R, donde R define el comportamiento elástico del medio. Siendo así, calculamos la derivada de la energía en relación al tiempo. Y con eso encontramos de que esa tasa de variación de la energía en relación al tiempo es negativa, completamente negativa. Y aquí tenemos la animación que nos permite visualizar ese comportamiento. Si yo aumento la inercia de ese objeto, ¿qué es lo que va a suceder? Las oscilaciones disminuyen, ¿ok? Las oscilaciones disminuyen y la energía decae rápidamente a cero. Si Q aumenta, si la disipación aumenta, también la energía decae más rápidamente, porque miren ustedes, aquí tenemos esta tasa de variación que crece negativamente. ¿Ok? Y si aumentamos R, que es en este caso el comportamiento elástico, el número de las oscilaciones aumenta más rápidamente y con eso el proceso parece ser más demorado. Si aumentamos la velocidad o la posición inicial, y a velocidad inicial tendremos ese comportamiento. Bueno, está aquí el material. Me gustaría sus comentarios, sus opiniones, ¿ok? Les agradezco mucho. Gracias.